jubilación, ¿no? Y pasás a ser un pobre jubilado. Exacto. Más allá de si entraste a dedo o no a dedo, ¿no? Después el frente de batalla es el mismo para todos. Tenemos en este momento vía Zoom al exministro de Trabajo y Seguridad Social, expresidente del BPS además, y es el actual representante del Frente Amplio en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que como ustedes saben en unos días va a elevar un informe. ¿Cómo le va, Munro? Bienvenido. Me ¿Qué gustaría, tal? me Buenas gustaría tardes, saber Victoria. si... Buenas tardes a la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. Me gustaría saber si si va a ser de hecho un informe, si va a ser una suerte de diagnóstico, si va a ser una propuesta concreta, si vamos a tener reforma o no de la seguridad social, si va a ser una reforma para 15 años, como ha dicho creo que usted, ¿no? Que cada 15 años habría que irla cambiando, o si se puede pensar en algo más a largo plazo. ¿Qué va a contener ese informe? En primer lugar, esta comisión llamada de expertos, que fue creada por la ley de urgencia, se dio un plazo hasta el día sábado, pasado mañana. Sí. Nosotros mañana estamos convocados para votar el proyecto final de diagnóstico que se ha venido trabajando en estos meses. Pero queremos destacar que hemos trabajado muy intensamente, se ha trabajado muy intensamente. ¿Hubo más coincidencias que desencuentros en esta comisión? Se ha trabajado cordialmente, con respeto, y bueno, y tenemos acuerdos y desacuerdos. Recordemos que esta comisión está conformada por 15 miembros, 9 de ellos son representantes de los ministerios del actual gobierno o de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, 3 representantes de empresarios, trabajadores y jubilados y 3 representantes del Frente Amplio. Soy uno de ellos junto a Jimena Pardo y el doctor José Luis Ongara. Esta comisión ha tenido poco tiempo. El propio proyecto de ley de urgencia, el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo, tenía casi el doble de tiempo para trabajar. Y el Parlamento, por acuerdo de los parlamentarios de la coalición de gobierno, redujeron sensiblemente el plazo. En todos los países del mundo, perdóneme, Victoria, con mi mayor respeto, una leve corrección, yo he hablado de que hay que hacer reformas periódicas, que hay países, por ejemplo, que tienen previsto en su constitución revisar cada 5 años. Digo porque no usé el concepto de 15 que usó usted. Esos países que han hecho reformas, los países más avanzados, en general los procesos de reforma llevan años. 2, 5, 10 años. Acá se pretende hacer en algunos meses. Y dentro de eso hay un escaso diálogo social, un escaso diálogo político, un escaso diálogo con las instituciones. Pero reitero, hemos trabajado muy intensamente, cordialmente y con respeto. Tenemos algunos acuerdos, o sea, lo que tiene que ver con esa muy buena noticia que es que Uruguay sea de los países más envejecidos de América Latina y a nivel internacional, es una muy buena noticia. ¿Qué tiene de bueno? Eso sí, y porque eso se ha logrado por la calidad de vida, por las mejoras de las condiciones de vida. Hay regiones del mundo que han bajado la expectativa de vida. Pero una cosa es la expectativa de vida y otra cosa es la calidad de vida. Se puede ser longevo y tener una pésima calidad de vida, Munro. Sí, pero los países que han mejorado y que han aumentado su esperanza de vida lo han hecho porque son países que en general han tenido mejores condiciones. Y esa es una buena noticia. La segunda cosa, bueno, hay cambios en el mundo del trabajo. Nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización del trabajo. Y por eso no acorta enormemente la capacidad de proyectar hacia el futuro una reforma largoplacista. Nosotros hemos sido partidarios y es lo que tratamos de hacer e hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, reformas
periódicas, revisiones y reformas importantes. Por ejemplo, en 2007 hicimos la reforma tributaria, que fue muy importante. Por ejemplo, allí se creó el monotributo, que hoy ha permitido que se incluyeran en la seguridad social unas 35.000 personas que antes no estaban, y ahí se rebajaron, por ejemplo, los aportes patronales. Se comenzó el sistema de salud. Recordemos que hace unos años en Uruguay, un jubilado, un pensionista, una persona con discapacidad se paraba frente a una mutualista con dólares, con euros o con oro en el bolsillo y no le permitían afiliarse a la mutualista. Bueno, desde el 2014 está el seguro de salud también para ellos. La reforma que hicimos de las jubilaciones y de las pensiones en 2008, que permitió, por ejemplo, que 60.000 mujeres accedieran a una jubilación, 30.000 de ellas que nunca se hubieran jubilado si no hubiéramos rebajado de 35 a 30 los años de trabajo y si no hubiéramos otorgado un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. La reforma del seguro de paro, de las asignaciones familiares, de la licencia por maternidad y paternidad, la reforma de otras cajas, la policial, la bancaria, las medidas administrativas que tomamos en profesionales, la reforma de la caja militar en 2018, que fue una reforma modesta, fue la que pudimos hacer, porque solamente se hizo con los votos del Frente Amplio, pero hicimos un conjunto de reformas. Y otras cosas, por ejemplo, una cosa que no estamos de acuerdo, por ejemplo, es que se cuestione, se critique, se diga que erosiona las posibilidades de invertir en otras áreas. Erosionar es dañar, es quitar. Que se diga que erosiona que hayamos aumentado las jubilaciones mínimas como las aumentamos. Esa gente, esas 140.000 personas que hoy están cobrando 13.500 pesos y que con razón reclaman más. Bueno, en el proyecto de ley de presupuesto, la ley de presupuesto votada, que fue enviada al Parlamento, firmada por todos los ministros actuales, capítulo 10, página 157, se dice que, por ejemplo, el aumento de las jubilaciones mínimas es una de las causas de erosión del gasto. Bueno, nosotros, si no hubiéramos hecho eso, si la gente en lugar de estar cobrando 13.500 pesos, y con razón reclama más, estaría cobrando 5 o 6.000 pesos. Ahora, eso cuesta plata. El aumento que hicimos de todas las jubilaciones y pensiones, y allí también se dice, bueno, pero ese aumento de los salarios que hubo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, con los consejos de salario, con la negociación pública, bueno, eso también erosiona posibilidades porque ese aumento de salario genera aumento de las jubilaciones y pensiones. Bueno, nosotros con esa parte del diagnóstico no estamos de acuerdo porque creo que hicimos bien en haber dado más derecho, por ejemplo, a pequeños empresarios que no habían tenido derechos y empezaron a tener en ciertas condiciones derecho al seguro de salud, a la licencia por enfermedad, lo que señalamos del monotributo, las trabajadoras domésticas, los deportistas. Hoy que tanto se habla del fútbol, del básquetbol, recién en 2009, o sea, hace solo 12 años, los deportistas profesionales del Uruguay empezaron a tener derechos de seguridad social como el resto de los trabajadores. Los artistas. Bueno, yo creo que esas cosas las debemos valorar y no pensar solo en que cierren las cuentas. Bien. Y dígame, Murro, ¿cuál sería para usted la mayor piedra en el zapato para cualquier reforma, para la nuestra, ¿no?, de la seguridad social? La persistencia todavía del sector informal, bueno, la todavía abultada caja militar. ¿Cuál es la piedra mayor? A ver, yo creo que Uruguay tiene una preciosa historia en seguridad social. Debemos ser un caso raro en el mundo, Victoria, donde tenemos una ley de jubilaciones anterior a la primera Constitución de la República, la ley de Uribe.
1829, la Constitución es de 1830. Uruguay fue construyendo esto a lo largo de su historia. Por ejemplo, hacia fines del siglo XIX, 1896, poquitos años después, 6, 7 años después que en Alemania se creara con Bismarck el primer sistema de seguridad social. En aquella época no había ni aviones ni celulares, o sea, fíjense ustedes que 6, 7 años después Uruguay lo creaba acá. Y lo que hemos hecho. Entonces, creo que esa preciosa historia que ubica a Uruguay como el primer país de América Latina en protección social, y esto lo dice la OIT, la CEPAL, el Banco Mundial, todos los organismos internacionales ubican a Uruguay en su primer nivel. Y bueno, ese es un tesoro que tenemos en Uruguay. Y yo creo que eso, junto a lo que es la democracia en Uruguay, que debemos protegerla, profundizarla, yo creo que hay afectaciones que se están dando a esto. Bueno, creo que eso son fortalezas que tenemos para encarar estos procesos. Nosotros tenemos una serie de desacuerdos con este diagnóstico que se va a votar mañana. Pero esperen, no me respondió la pregunta, Murro, perdón. A ver, Victoria, ¿Cuál era el mayor obstáculo finalmente a la hora de pretender afinar una reforma de la seguridad social? Si el sector informal, que todavía persiste, y digo, siempre va a haber, ¿no? Se puede reducir más o menos, pero si la informalidad o, por ejemplo, la abultada caja militar. En eso arranqué tratando de explicarlo y iba sí, después se me fue. Final no, iba a contestarle, por favor, usted merece y la teleaudiencia el mayor respeto, Victoria. Pero creo que tenemos que destacar eso que tenemos. No, está muy bien, además fue informativo. Como también la informalidad. Uruguay es el país más formal de América Latina, el menos informal. ¿Por qué? Porque también en estos 15 años, teniendo en cuenta la historia, incorporamos 500.000 personas al BPS. En un paisito de 3,5 millones, en esos 15 años de gobierno incorporamos 500.000 personas más, pasando de menos de 1 millón de puestos cotizantes a 1,5 millones. Incorporamos 80.000 empresas más. Ahora, tenemos que seguir trabajando, pero, por ejemplo... No perdamos de vista, Murro, perdón que lo interrumpa, el COVID. Ahí va a surgir, ahora hay muchísima gente desempleada y que además va a irse incorporando a nivel informal al mercado en lo posible. Yo creo que ahí es, cuando usted me pregunta por la piedra en el zapato, que yo creo que este gobierno tiene que abrir más la cancha y la cabeza. A ver. Claro, porque, fíjese usted, hay cosas que yo las señalaba recién, por ejemplo, tenemos poco tiempo para esta reforma. ¿Va a terminar en ley? ¿Esto se va a traducir en una ley en el Parlamento? Sí, nosotros ahora, después de mañana, que mañana se votará por mayoría el diagnóstico, nosotros vamos a la posición del Frente Amplio seguir trabajando en las propuestas. La posición del Frente Amplio es seguir trabajando en las propuestas. Después tenemos 3 meses para propuestas. Bien. Y después irá eso al Parlamento. Bien. Ahora ahí tenemos ya otra piedra en el zapato, que es que los delegados del Frente Amplio nos hemos comprometido a que nuestro partido político va a actuar correspondiendo a lo que nosotros estamos haciendo en esta llamada comisión de expertos. Y sin embargo, y esto es algo que nos preocupa y mucho y creo que la población debe saber, allí quienes están por el Partido Colorado, por el Partido Nacional, por Cabildo Abierto, por el Partido Independiente, dicen que no, que ellos están allí individualmente, que no saben después qué van a hacer sus partidos. Y lo mismo los representantes del Ministerio de Economía, de la OPP y del Ministerio de Trabajo. Esto es la primera vez que pasa en un proceso de reforma. Nunca había pasado esto. Siempre cuando hubo la preparación para el retorno a la democracia, 1983-84, cuando se llega a la concertación nacional programática en el 84-85,
los representantes de los partidos y de las organizaciones sociales se hacían responsables de lo que estaban elaborando para luego, cuando llegara el momento de hacer leyes, de hacer decretos, de hacer resoluciones, sus partidos o sus organizaciones sociales cumplieran. Pongo un ejemplo. En la salida democrática se acordó que el primer gobierno democrático que hubiera, el de 1985, iba a reinstalar los consejos de salarios. Ganó Sanguinetti las elecciones y cumplió. Y reinstaló los consejos de salarios. Después vino la calle y el segundo gobierno de Sanguinetti y Valle lo sacaron, pero se cumplió. Bueno, yo creo que esta es otra piedra en el zapato que nos aparece, que es esto de que solamente los representantes del Frente Amplio, los tres que estamos allí, el representante de la Organización Nacional de Jubilados y el del PCNT dicen, sí, nuestras organizaciones van a cumplir con lo que acá estamos así, comprometiendo, acordando o no acordando, lo vamos a cumplir con eso, pero no tenemos la misma respuesta de la otra parte. Bien, si me permite, Murro, y vamos... por ejemplo, con la informalidad, usted me preguntaba, y que es un tema muy trascendente, sí. En estos meses se han tomado una serie de medidas que yo diría que más bien ayudan a la informalidad por el gobierno. Por ejemplo, estaba pronto para aplicar el control de los camiones de transporte terrestre, estaba todo pronto, estaba en marcha. 16 empresas habían provisto los dispositivos y este gobierno suspendió eso. Se volvió a estimular el pago en dinero en efectivo de salarios. El BPS, en lugar de ir 10 años para atrás para reconocer servicios en una inspección, va 5. Esas son medidas que no ayudan a la formalización y se han tomado ahora. Fíjese usted, hace pocos días conocíamos datos del Banco Central. Hay que analizar si no ayudan a que la gente pueda sobrevivir en este momento, ¿no? Es otra posibilidad. En eso, Victoria, tenemos otro problema ahí, ¿no? Sí, sin duda que tenemos. Uruguay es el país que menos plata le ha dado el gobierno a la gente para bancar la pandemia. Bien, yo creo que ahí tenemos un problema serio porque para mí hubo un quiebre también ahí, que fue el 16 de diciembre. Creo que fue un mal día el 16. Sí, fue el primer día que apareció 2 conferencias de prensa. Una conferencia del gobierno y una conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario. Lo mismo que pasó esta semana. Y yo creo que esas cosas no nos hacen bien para enfrentar. ¿A qué se refiere? ¿Al informe que publicó el GACH? Las grandes diferencias que empiezan a aparecer entre esa cosa preciosa que tiene Uruguay, de las mejores tradiciones uruguayas, de las mejores tradiciones de la Universidad de la República, de la ciencia en Uruguay, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, que todos apoyamos, y que desde el 16 de diciembre, pero lo vimos también esta semana, aparecen una posición del gobierno y una posición de este grupo asesor científico que creo que había sido un acierto del gobierno el crearlo. Pero ahora eso nos está generando una serie de incertidumbres, a la cual agrego la no atención, la casi nula atención a las personas más afectadas por la pandemia. Bien, si me permite, Murro, tenemos que volver un poco al eje del trabajo de esta comisión, ¿sabe? Porque tengo los panelistas que quieren preguntarle sobre eso antes de que se me venga la pausa, discúlpeme, ¿no? A ver, sí. Con mucho gusto. Buenas tardes. Le pregunta Rodríguez Pupo. No quiero entrar en un tema que está fuera de lo que estamos hablando, pero quiero recordarle que el GACH y el gobierno se reunieron varias veces de manera separada en el tiempo. Generalmente el GACH al mediodía y el gobierno a la noche. Esa por lo menos es lo que yo vi, pero no es el tema en cuestión. La pregunta que yo le quería hacer es si usted ve que realmente vamos encaminados hacia una verdadera reforma, hacia un cambio sustancial, dado que tenemos una situación muy compleja en el Uruguay, que es la relación activo y pasivo, y lo que usted mencionaba hace un rato respecto de la expectativa de vida, y si nosotros nos queremos tomar como modelo para el mundo o estamos recibiendo insumos del mundo para hacer una verdadera reforma acá. Porque de lo que uno más o menos ha podido vislumbrar y leer por allí, es que realmente el ejemplo a seguir es Suecia, Polonia, Estonia, ¿no? Yo creo que usted está hace muchos años en este tema y debe haber leído sobre estos casos. O sea, estamos tomando esos verdaderos modelos
como un modelo a seguir para cambiar en serio, o vamos a hacer algo muy sui generis y muy de la nuestra, de la uruguayés de siempre, de emparchar? O sea, si vamos hacia eso o si vamos a cambiar en serio. A ver, en primer lugar, yo quiero volver a insistir con la diferencia entre el gobierno y el grupo asesor científico. Es notorio. A ver, para poner algo que ejemplifica esto, me refiero a la nota del diario El País de hoy, que creo que es insospechada, en el sentido de ver las grandes diferencias que hay entre lo que está ahora haciendo el gobierno y el grupo asesor científico. Sobre el tema de la pregunta, hemos analizado el caso de Suecia y de otros países. Yo tampoco comparto esa opinión, respeto todas las opiniones, también la suya, de que Uruguay siempre emparcha. No, yo creo que Uruguay es un muy buen ejemplo en el mundo de cómo ir haciendo cosas. Yo soy muy uruguayista y me enorgullezco de eso y creo que todos los debiéramos ser. Por algo estamos en el primer lugar de América Latina y en los primeros lugares del mundo en protección social. Porque eso lo hicimos históricamente y también en estos 15 años. Históricamente, reitero, también en estos 15 años. Entonces yo creo que hay que ir. Ahora, hay que analizar todo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos 4 charlas con Suecia, 4, en la comisión de expertos. Y esto, por ejemplo, tuvo su trascendencia pública. Trascendió primero, salió en titulares, que la edad de jubilación en Suecia era 68 años. Y eso salió en titulares, miren, en Suecia 68. Seguimos conversando con las autoridades suecas, del gobierno, de los empresarios, de los sindicatos. ¿Y qué pasó? Bueno, sí, pero 68 es la edad legal, pero se pueden jubilar a los 55. 55. ¿Y cuál es la edad promedio real a la cual se jubilan en Suecia? 61, 62. Bueno, vengamos a Uruguay. ¿Cuál es la edad promedio real a la cual nos jubilamos en Uruguay? 63. Estamos mejor que en Suecia. Con 38 años de trabajo promedio de la gente. Estamos mejor que muchos países desarrollados. Pero además hay que ver las otras cosas. Porque en Suecia hay un sistema de cuidados para los adultos mayores excelente. Acá empezamos a crear un sistema de cuidados y hay que, sin duda, hacerlo. Sin sistema de cuidados, Uruguay tiene muy escasas posibilidades de desarrollo. En Suecia, yo qué sé, se tiene un derecho a la vivienda. Bueno, a eso me refería yo, Murro, cuando hablaba de población envejecida con calidad de vida versus población envejecida con un montón de vulnerabilidades, ¿no? A eso apuntaba. Perdone que lo interrumpa un momentito. Cuando usted hace referencia comparativamente a lo bien que estamos en nuestro sistema, yo entiendo perfectamente los puntos que usted señala y donde efectivamente podríamos entender que estamos mucho mejor. Sin embargo, hemos escuchado desde siempre el poco menos que inminente default del sistema de previsión social y que no es excluyente del Uruguay. Entonces, ¿vamos a quebrar o no vamos a quebrar? ¿Tiene vida útil todavía en nuestro sistema? ¿Por qué es tan urgente entonces una reforma? No hay seguridad social buena, bonita y barata. El tema es cómo eso se financia. Y nosotros somos partidarios de ir haciendo reformas periódicas, revisiones, como lo hemos hecho, reitero. Bien. Creemos que ese es el camino. Ahora, fíjense ustedes, en esto que estábamos hablando, Victoria, en estos 12 meses casi no se ha tomado ninguna medida para nuestros queridos viejos y viejas, jubilados y pensionistas y personas con discapacidad. Se les rebajó la jubilación ahora en enero, 400, 500 pesos promedio. Por primera vez en 15 años. Yo puedo entender que, por ejemplo, como se hizo el acuerdo de rebaja de salarios, que se rebajaron los salarios, diciendo que eso
ayudaría a crear empleo. Bueno, cayeron los salarios y se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo. Ahora, había que rebajarle a los jubilados y pensionistas y personas con discapacidad, que son las más afectadas por la pandemia, su jubilación, su pensión ahora. Fíjense ustedes que esa gente está enfrentando como lo que hemos llamado como una triple soledad. La soledad que siempre tuvieron. Fíjense que hay países que han creado ministerios de la soledad para atender este drama mundial que también existe en Uruguay. A la soledad que siempre tuvieron se agrega la soledad de la pandemia. Y a la soledad de la pandemia se agrega la tercera soledad, que es la soledad del bolsillo, porque su hijo o su nieta a veces no pueden ir a visitarlo o no le pueden tirar unos pesos como le tiraban antes, y entonces dependen más de su jubilación o de su pensión. Y en estos 12 meses no se ha tomado casi ninguna medida para esta gente. Es más, las tremendas dificultades que deseamos que el gobierno resuelva de inmediato las tremendas dificultades que hay para que la gente pueda anotarse para vacunarse. Bien, le pregunta a Pepe Sena. Murro, usted señaló que no hay un compromiso explícito por parte de los integrantes de la coalición, de los partidos que integran la coalición, como así tampoco del Ejecutivo, de que esto no se pierda, la resolución de la comisión, en los pasillos del Palacio Legislativo o en su posterior reglamentación en caso de que llegue a ser una ley. La pregunta es, ¿por qué el Frente Amplio aceptó integrar una comisión con estas condiciones? Aceptamos porque nosotros entendemos que, pese al escaso tiempo, pese al escaso diálogo y negociación, y pese a esto, de que ellos no se comprometen luego a hacer lo que acá estamos trabajando, hay que estar acá. Nosotros somos una fuerza democrática que, más allá de señalar estas carencias, consideramos que teníamos que estar. ¿Por qué? Por la gente, por los pequeños empresarios, por los productores, por los trabajadores, por los jubilados y pensionistas, por las personas con discapacidad. Tenemos que estar. Por ejemplo, supongamos un escenario, Pepe. Supongamos que mañana se vota solo por mayoría el diagnóstico. Supongamos que nosotros, que en estas horas que faltan, no llegamos a un acuerdo, eso lo decidirá en estas horas el Frente Amplio, y votamos en contra o no acompañamos el diagnóstico. Pero nosotros queremos seguir en la etapa de propuestas. Queremos seguir estando. ¿Por qué? Por la gente. Muy bien. Selva, breve porque no nos va quedando mucho tiempo. Ernesto, un gusto conversar contigo. Mi pregunta es concreta. Igualmente, Selva. Mi pregunta es concreta. ¿Por qué, si la Caja Militar tiene solamente un 15% de respaldo de sus activos y el 85% es déficit, y se calcula que en el año 2020 el aporte del Estado fue de $700 millones, casi un punto del Producto Bruto Interno, no se tomaron medidas mucho más estrictas antes de que esta situación deviniera en un déficit tan abultado? Porque es un privilegio, ¿no?, para los militares. Muchas gracias, Selva, y aprovecho también, respondiendo a tu pregunta, porque había quedado en deuda con Victoria. Victoria me había preguntado sobre esto y yo me había olvidado y no le había contestado. Así que aprovecho y te agradezco la pregunta para también saldar esa deuda que me había quedado con Victoria. Desde 1995, cuando se aprobó la actual reforma de la Seguridad Social, la que creó el sistema mixto, la SAFAP, allí se dijo que al año siguiente, o sea, 1996, se debían reformar todas las cajas. Eso no se hizo. Recién se empezó a hacer en los gobiernos del Frente Amplio cuando, salvo una reforma que hubo de caja profesional en 2004, nosotros en 2008 hicimos la reforma de policial, de bancaria, en 2018 la reforma de caja militar. Hicimos la reforma que pudimos hacer. Nosotros la calificamos como una reforma modesta, porque teníamos solo nuestros votos. Y un sector donde antes de esa reforma había gente que se podía jubilar con 38 años de edad. Muy modesta, ¿no?, la reforma. No, pero digo, eso pasaba antes. Ahora ya eso ahora ya se mejoró. Bien, pero antes había gente que se podía jubilar con 38 años de edad, cuando en el BPS, como dijimos recién,
La gente tiene como promedio 38 años de trabajo. Había gente que se podía jubilar antes de la reforma que hicimos en 2018 con el doble de jubilación o retiro que de salario. Perdón, Murro, porque no tenía, no, porque seguramente me está faltando un dato. Tal vez no sé cómo es la proporción de votos que se precisan para estas reformas, pero 2018, mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ¿por qué no hicieron la reforma que querían y no la que, por qué dice la que pudimos? Claro, porque fue lo que se pudo hacer porque acá no hubo un solo voto, no hubo un solo acompañamiento. ¿Pero era y hubo necesario además, si ustedes tenían la y mayoría? teníamos una mayoría ajustada y dentro de esa mayoría teníamos nuestras discusiones, pero hicimos una reforma que es la primera que se hizo y que mejora modestamente, pero mejora la situación Pero que podían, había por los votos, podían anterior. haber hecho la que querían. En democracia hay que tratar de hacer siempre democráticamente lo que se puede, Victoria. ¿Está bien? Y yo creo que acá lo que más me preocupa es que, por ejemplo, cuando fue el señor ministro de Defensa a la comisión de expertos, y fue 2 veces, fue acompañado por el director de la Caja Militar, y el que habló fue el director de la Caja Militar. ¿Y qué hizo el director de la Caja Militar cuando habló, sobre todo la primera vez que fue en la comisión de expertos? Una exagerada crítica a la modesta reforma que hicimos en 2018 y una exagerada defensa del régimen viejo, ese que permitía que se jubilara con 38 años de edad una persona, en muchos casos, y que se jubilaran en muchos casos con el doble de retiro que de sueldo. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Bien. Y cuando preguntamos, ¿pero el ministro avala esto que está diciendo el director de la Caja Militar? Y se nos respondió que sí. Entonces, esta es la situación en la cual estamos. Ernesto Nosotros Murro, creemos que hay que seguir avanzando en este proceso. Bien. Y sin duda una prioridad es profundizar la reforma de la Caja Militar, como es que profundizar las políticas de género, porque para que las mujeres puedan trabajar remuneradamente, además de todo el trabajo no remunerado que hacen, tan valioso en esta sociedad machista y patriarcal que aún estamos, es imprescindible tener políticas específicas para las mujeres y entre ellas un sistema de cuidados. sin duda. Prácticamente Murro, es casi imposible que haya reforma del sistema de jubilaciones y pensiones sin un sistema de cuidados. muchísimas gracias por su tiempo, Ernesto Murro. Muchas gracias. Y veremos entonces Te a ver agradezco. la suerte que corre este informe de la comisión cuando llegue a Parlamento. Muchas gracias. La suerte que corre la gente, Victoria. Es verdad. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Antes de ir a la pausa, quiero contarles que